Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el Salmo número 29. Qué bueno que están aquí. Vamos a empezar orando para que Dios nos revele su palabra. ¿Están de acuerdo? Bueno, Padre, te agradecemos, Dios, el tiempo que nos das para estudiar y escudriñar tu palabra. Te pido que sea revelada en nuestros corazones, Señor, que aprendamos, Señor, lo que has dispuesto, Dios, y que se haga carne en nuestro corazón, Señor. Que haya retos en esta palabra que aprendemos y que Dios podamos vernos reflejados en ella para saber, Dios, cuál es tu voluntad para nosotros. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, y el Salmo 29, voy a estar leyendo en la nueva versión internacional. Dice así, bueno, es un salmo de David. Tributen al Señor seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, adoren al Señor en la hermosura de su santidad. Aquí está hablando David de que el Señor es digno de toda alabanza y adoración, incluyendo a los poderosos de la tierra, ¿verdad? A los poderosos del cielo, de todos lados. Dice en el 1, seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. En el 2 dice, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, adoren al Señor en la hermosura de su santidad. Perdón, no solo los de la tierra, sino también todos los seres, ¿verdad? Porque Él lo merece. Este es un salmo en el que David está mostrando el corazón, un poco el corazón de Dios, ¿verdad? El que nos está mostrando cómo el Señor es una parte de su naturaleza que es poderosa, que es terrible, que es, nos rebasa por el entendimiento a todos. Y comienza así diciendo todos, absolutamente todos, le tienen que tributar gloria y honra porque Él es poderoso y no hay nadie como Él. Entonces termina el 2 diciendo, adoren al Señor en la hermosura de su santidad, en la hermosura de su santidad. Esas son de las cosas que debemos de tener presentes, adorarlo Él en la hermosura de su santidad, porque Él lo merece. Dice en el 3, el Señor nuestro gobierna sobre todas las cosas, incluyendo tormentas, que para nosotros es lo más grandioso, ¿verdad? Los que hemos estado en una tormenta, los que han estado en una tormenta en la tierra o en el mar, podemos darnos cuenta de lo terrible y poderoso que es la naturaleza. Bueno, pues el Señor reina sobre estas cosas. No importa lo grande que sean nuestros problemas, Dios está sobre ellos. Eso es lo que nos está diciendo aquí David. Y en esta parte, la primera parte que está hablando de la adoración, porque es un ser, Dios es un Dios de amor que merece esa adoración, pero que también no nada más es santidad, también es, eh, como dice en el 3, la voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno de Dios de la gloria. Compara la voz de Dios con el trueno. ¿Has escuchado el trueno, lo impresionante que es cuando se escucha el trueno? Dice en el 4, la voz del Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa. Así no imagino, hemos oído el rugido de un león, hemos escuchado una cascada, cómo se escucha el agua cuando pega en las olas en una tormenta, o el trueno, ¿verdad? Y dice que la voz de Dios es majestuosa como todo eso. Nos podemos imaginar. Dice en el 5, la voz del Señor desgaja los cedros. Está hablando del poder que tiene Dios, que una fuerza que, digo, para que nosotros lo podamos entender, ¿verdad? Porque, bueno, digo, en otras partes en la Biblia, en Isaías, dice que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Pues imagínate, ¿no? La magnificencia que es Dios. Dice, los relámpagos que lanzan llamas de fuego. Estoy leyendo el 5, dice, la voz del Señor desgaja los cedros del Líbano, hace que el Líbano salte como becerro y que el Sirión salte cual toro salvaje. Estamos hablando de que Dios, eh, las montañas, las cosas no son ninguna barrera para Él, ¿verdad? Dice, la voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude lo del desierto de Cádiz.
O sea, imagínate lo impetuoso, lo poderoso que es Dios. Claro que estamos hablándonos refiriendo a cosas que nosotros conocemos, ¿verdad? En nuestro mundo, pero obviamente es mucho más poderoso que todo eso. Dice en el 8, la voz del Señor sacude el desierto. Eso es impresionante, que sacude, imagínate el desierto, como tan enorme que es y que se sacuda por la pura voz del Señor. No me imagino lo impresionante que ha de haber sido, por ejemplo, cuando los israelitas pasaron por el Mar Rojo. El ver paredes inmensas de agua alrededor de ellos, el piso seco y caminando tranquilamente. Ha de haber sido espectacular eso. Y eso es una muestra pequeña del poder de Dios. Dice en el 9, la voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. Los robles, a lo mejor nosotros como somos de ciudad no tenemos tan presente cómo es un roble, pero son árboles enormes, enormes. Y dice que la voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. Así, impresionante. Eh, en su templo todos gritan gloria, todos gritan gloria. Dice en el 10, el Señor tiene el trono, su trono sobre el diluvio, ¿verdad? El evento más catastrófico que ha habido, se ha registrado en el mundo, en la humanidad, es el diluvio. Y dice que el Señor tiene su trono sobre el diluvio, es decir, que no importa la tormenta que fue el diluvio, su trono está ahí inamovible. Dice, el Señor reina para siempre. Dice en el 11, el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Entonces, en este salmo vemos cómo David reconoce el señorío de Dios, reconoce que Él, no hay nadie superior a Él, no hay nadie más fuerte que Él, no hay nadie que pueda estar por encima de Él y que nada más por eso merece la adoración, merece nuestra adoración, nuestra alabanza de todos los días. Pero tú, con todo y eso, dice, voy a regresar la última parte del 2, dice, adoren al Señor en la hermosura, perdón, de su santidad, en la hermosura de su santidad. Y esa es una invitación a tener esa intimidad con Dios, eh, ese tiempo en nuestros devocionales, en el tiempo de oración, de estar conscientes que estamos ante la hermosura de su santidad. David solo lo vio de lejos, pero nosotros tenemos eh, esa gran oportunidad que Jesús compró para nosotros, que Jesús adquirió a precio de sangre, de su propia sangre, el poder estar delante de Él y poder deleitarnos en la hermosura de su santidad. En el 3, el Señor dice que, David nos dice que la voz habla de la voz del Señor y qué tan potente, qué tan impresionante es, ¿verdad? Con cosas que nosotros conocemos, los truenos, las tormentas, dice la aguas impetuosas, hemos estado en ríos o en cascadas, ¿no? Donde se escucha el agua, el rugir del agua, ¿verdad? A lo mejor no hemos vivido una tormenta en el mar, pero debe de ser impresionante, por lo menos en las películas y en algunos documentales así se ve, cómo los grandes barcos transatlánticos parecen cascaritas de nuez, ¿verdad? En los movimientos impetuosos del agua. Dice, pues eso lo compara con la voz de Dios, para que tengamos una idea más o menos de cómo es esto. Y no solamente resuena, sino que tiene un efecto. Dice, la voz del Señor desgaja los cedros, los rompe. Dice, hace que el Líbano salte como becerro, y como el Sirión salte como toro salvaje, así como si fueran cosas móviles, como hemos visto, eso sí, hemos visto becerros, hemos visto toros, y vemos cómo se mueven, ¿verdad? Cómo pueden saltar. Bueno, la voz del Señor tiene ese efecto sobre su creación. Dice en el 7, la voz del Señor destruye con rayos de fuego. Así de impresionante. Y fíjate, estamos hablando solamente de su voz, no de sus manos, del poder de sus manos, solamente el poder de su voz. Dice, la voz del Señor perdón, en el 7, la voz del Señor destruye con rayos de fuego. La voz del Señor sacude el desierto.
El Señor sacude el desierto de Cades y solamente estamos hablando de su voz. Dice en el 9, la voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. La voz del Señor no solamente se escucha majestuosa, se escucha impresionante, sino que tiene un efecto sobre su creación, sobre las cosas. Y me gusta cómo termina aquí el 9. Y en su templo todos gritan gloria, gloria. ¿Por qué vamos a gritar gloria? Porque Él lo merece. Dice en el 10, el Señor tiene su trono sobre el diluvio. El Señor reina para siempre. Aquí en esto podemos ver que no vamos a necesitar a nadie más. ¿Ok? No vamos a decir, ay Dios, pues bueno, Dios va a ser vigente hasta el 26 o hasta al 2027. No, aquí para siempre. No importa si las situaciones son buenas, si son malas, no importa. Dice, el Señor tiene su trono sobre el diluvio, es decir, tiene su poder está sobre todas las cosas. No importa lo terribles que sean, no importa lo bueno que sean, Dios tiene su trono sobre todas las cosas. Dice el final, la segunda parte del 10, el Señor reina por siempre, por siempre. Lo ha hecho desde antes, desde el inicio del tiempo, y lo hará después de que termine el tiempo, ¿verdad? Porque Él abarca toda la eternidad. Y el 11, me encanta cómo termina el 11. El Señor fortalece a su pueblo. Otra de las cosas importantes, no solamente que su trono es inamovible, sin importar las circunstancias, y que Él va a reinar para siempre, reina por siempre, sino que en el 11 dice el Señor fortalece a su pueblo, es decir, a nosotros. ¿No? Te fortalece a ti, me fortalece a mí. Siendo quien es tan glorioso, tan impresionante, el Señor fortalece a su pueblo. Dice en la segunda parte, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Entonces este llamado de David, este salmo de David, nos hace entender que Dios está sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias, que su voz es poderosa, su voz es tan terrible que puede deshacer una montaña, mover, sacudir un desierto, es más poderoso que todo eso, ¿verdad? Pero con todo, dice el Señor, fortalece a su pueblo. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene cuidado de ti, que Dios tiene cuidado de mí. Dice, ¿y con qué nos bendice el Señor? Con la paz. La paz no solamente en la mente, también en el corazón. Oh, perdón, al revés, no solamente en el corazón, sino también en la mente. Entonces, en estos tiempos que tienden a ser complicados, yo te invito, mi hermano, a que reflexionemos en esto. Eh, que Dios, siendo Dios, que es todopoderoso, sus ojos están en nosotros, sus ojos están en ti y están en mí. Y a lo mejor estamos pasando por tiempos difíciles o por tiempos buenos, de bonanza, tiempos de abundancia, no importa, Dios reina por siempre. Dios reina sobre todo eso y te bendice y me bendice a mí con la paz. Él nos fortalece a cada paso, como vimos en el Salmo 23, ¿verdad? Él nos sostiene con sus manos, nos infunde aliento cuando lo necesitamos. Entonces, la conclusión de este salmo es que podemos estar tranquilos con Dios. Podemos estar tranquilos porque sin importar las circunstancias, Dios está con nosotros. No va a haber un día en el que diga Dios, perdóname, es que no te pude ayudar porque pues se me atravesó una circunstancia, mira, se me complicó esto. Para Dios no hay cosa, no se le va a complicar nada. Él va a estar contigo siempre, va a estar conmigo siempre. Nos va a estar auxiliando y, y te pido que nos llevemos esto en el corazón, que llevemos esto presente, como lo que dice en el 11. El Señor fortalece a su pueblo y en ese pueblo estás tú y estoy yo. El Señor bendice a su pueblo, otra vez, a ti y a mí, con la paz, porque sabe que eso nos hace bien, porque sabe que eso lo necesitamos. Y fíjate, ¿no? Y hasta ahí termina, ¿no? Dice, bueno, siempre y cuando las cosas estén tranquilas, siempre y cuando el dólar o el peso se mantenga a un nivel estable. Sin importar las circunstancias, Dios fortalece a su pueblo y Dios bendice a su pueblo con la paz. Bien, entonces espero que nos, nos haya quedado claro, que ya hemos entendido esto que Dios nos dio.
y bueno, espero verte la próxima. Hasta luego.